Bueno, esto es arquitectura de quinto segunda. Yo soy la profe Margarita Piñol y les hago este video como un material de apoyo para realizar el análisis de la casa propia, que es un ejercicio que hicieron en la materia proyecto con la profesora Loredana, y las dos estuvimos charlando y consideramos de que faltaba un poco de refuerzo en esto. Entonces les hago este video que espero que sea claro, sintético y simple de entender para que puedan mejorar la actividad y también las actividades que vamos a hacer en arquitectura todo este año y en adelante. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Lo primero que voy a pensar para hacer el análisis va a ser ¿para qué lo hago? Más allá de para aprobar la materia, en este caso el análisis de la vivienda propia, que le pidió la profe de proyecto, es para realizar una remodelación de la casa propia, ¿sí? También una refuncionalización. Refuncionalizar significa, en este caso, en la cuarentena, por ejemplo, o a medida que pasan los años, cambian las funciones de las casas. Es algo muy común. Entonces, si cambian las funciones de las casas, yo lo que voy a hacer es adaptar la casa a las funciones nuevas, ¿sí? Lo siguiente, el punto número 2 que voy a hacer, que es importante tener en cuenta para hacer el análisis de la casa propia, va a ser ir desde lo general hacia lo particular, ¿sí? Son 3 escalas de análisis. Entonces, la primera escala, lo general, es como si yo hago zoom para alejarme, ¿sí? Me podría alejar mucho y ir a la ciudad o en la chacra, si es que el terreno está en la chacra, pero vamos a ir directamente al terreno, ¿sí? Que en general estos terrenos van a estar la mayoría en la Marque, la mayoría de ustedes viven en la Marque. Bueno, este va a ser el punto número 1 que vamos a desarrollar. Para pasar de lo general, que es el terreno, a lo particular, que sería ir a la espacialidad, cómo es cada espacio de mi casa, cómo es la materialidad, cómo es un detalle constructivo, eso sería lo más chiquitito, cuando yo hago zoom al máximo. Al detalle pasando por la forma de la casa y la función, ¿sí? Que es la escala intermedia. Entonces, lo siguiente sería yo acá armé un cuadro, ¿sí? Que tiene 3 conceptos. El concepto número 1, el que les decía, el terreno. El concepto número 2, la forma-función. Y el concepto número 3, la espacialidad, ¿sí? Las 3 escalas de análisis. Este cuadro está compuesto por los 3 conceptos detallados y por la parte de los gráficos, ¿sí? La parte de los gráficos. Fíjense que esta parte es más importante, y esto es algo que se lo decimos creo que todas y todas las profes, que es que en nuestro caso, en nuestra escuela, que es maestro mayor de obra, que nos dedicamos a construir, a proyectar, a estudiar obras, nuestro lenguaje sería el dibujo, ¿sí? Yo cuando sea técnico, técnica o profesional, lo que sea, de la construcción, me voy a comunicar con mis clientes por medio de los gráficos, ¿sí? Con mis clientes, con los albañiles, con el gasista, con el arquitecto, con el ingeniero, por medio de gráficos. Por eso es tan importante que ustedes sepan hacer gráficos, además de dibujar en AutoCAD, de hacer gráficos a mano alzada, gráficos simples, claros, que se entiendan. Entonces, en esta parte del cuadro yo voy a pensar con qué gráfico o foto, puede ser también, muestro mejor lo que yo quiero mostrar de estos 3 conceptos, ¿sí? Que en este caso van a ser gráficos, pueden ser 2D y 3D, que ustedes lo saben hacer, ¿sí? Planta, corte y vista en sistema Mosh o alguna perspectiva. Entonces, vamos a empezar por el punto número 1. El punto número 1 es el terreno, ¿sí? Los terrenos son en la Marque. Lo primero que voy a pensar es si estoy en la ciudad o en la zona rural. ¿Cuál va a ser el mejor gráfico para mostrar el terreno? Va a ser una implantación, ¿sí? O una planta de techos. Primero, acá hay una serie de conceptos para ver dentro del terreno. ¿Cómo se ubica la casa? ¿Cómo se ubica la casa dentro del terreno? ¿Sí? Si este es mi terreno, si estas son las medianeras, esta es mi casa, bueno, ¿cómo se ubica la casa con respecto al terreno? ¿Qué hay alrededor? ¿Hay vecinos o no?
hay vecinos, hay un terreno baldío, ¿sí? ¿Cómo es el recorrido del Sol? ¿Sí? Para eso voy a necesitar saber dónde está el norte. El norte se marca con una flecha y con una N, y si el norte está acá, quiere decir que acá está el este y que acá está el oeste. Por lo tanto, el Sol va a ser así. Eso lo puedo marcar en una implantación y también lo puedo llegar a marcar en una perspectiva, ¿sí? Y lo último sería, ¿qué vistas tengo? Si yo, que esto lo marqué acá en un corte, ¿sí? Esta es la casa, este es el terreno, esta es la calle. Por ejemplo, si yo tengo una plaza enfrente, ¿sí? Como el terreno que usaron algunos el año pasado, si tengo una plaza enfrente, voy a tener vistas hacia esa plaza. Si tengo vistas a la plaza, si tengo vistas al terreno o no. ¿Sí? Bueno, entonces el punto número 1, terreno. Punto número 2, que es el más amplio, ¿sí? Que es la forma-función. Entonces, lo primero que voy a pensar son los llenos y los vacíos. ¿Qué significa eso? Si estas son mis 3 medianeras, esta es mi casa, ¿sí? Este es el terreno, la planta de mi casa. Esto vendría a ser el espacio lleno y esto vendría a ser el espacio vacío, que lo voy a pintar con verde porque es vegetación, ¿sí? Este es el vacío. Entonces ahí puedo marcar el lleno y el vacío. Primero voy a pensar cuáles son los accesos, por ejemplo, lo voy a marcar con otro color. El acceso vehicular, lo puedo marcar con una flecha. El acceso peatonal, ¿sí? Cómo entro caminando a la casa, cómo entro por el patio, puede ser que yo entre por acá. Sí, eso es importante saber. Los accesos. Cierra la puerta. Luego los espacios. ¿Sí? Voy a ver los espacios públicos y privados. Por ejemplo, si en este caso yo tengo una zona donde estos son mis espacios privados, los dormitorios, los pinto de un color. Si estos son mis espacios públicos, que serían estar, comedor, cocina, lo pinto de otro color. Quizá no en todas las casas estén tan diferenciados, ¿sí? Pero este es un ejemplo. Los espacios servidos y de servicios, que es un poco parecido, ¿sí? Dentro de los espacios servidos y de servicios yo voy a marcar los servidos, que serían servidos por estos servicios, que serían los dormitorios y el estar comedor. Eso lo puedo hacer en otro gráfico con otro color. Y los espacios de servicio, que son las circulaciones, los baños, la cocina y el lavadero y el garage, ¿sí? Eso yo lo puedo marcar con otro color o de otra forma. Por ejemplo, si yo tengo acá el baño, acá la cocina, bueno, estos serían mis servicios. Si yo tengo acá los pasillos de los dormitorios, esta es la circulación, ¿sí? Acuérdense que la circulación puede ser vertical, en el caso de que haya escaleras, y horizontal, representada por los pasillos, ¿sí? Bueno, en caso de que haya circulación vertical como escalera, yo la puedo mostrar también en un corte, ¿sí? Acá lo mostré en una planta en los espacios, pero en un corte puedo decir, bueno, esta es la zona de escalera, ¿sí? O puede ser que yo tenga una torre de escalera. Entonces la marco y digo, esta es la circulación y pongo color azul y pongo que el color azul es la circulación vertical. Bueno, siguiendo, otra cosa que puedo ver de mi casa es cuáles son los espacios cubiertos y cuáles los semicubiertos. Si no saben esto, espacios cubiertos son espacios que tienen paredes y techo, ¿sí? Un dormitorio, un living, un pasillo. Y espacios semicubiertos, esto lo representé porque me pareció que era mejor representarlo en un corte, son los espacios, por ejemplo, los aleros o las galerías, ¿sí? Que se les llaman, que es un espacio exterior, ¿sí? Yo estoy afuera, pero tengo un techo y no tengo pared, ¿sí?
Hay garage que pueden ser espacios semicubiertos, ¿sí? Yo tengo un techo de chapa, 4 columnas de hierro, de madera, metálicas, lo que sea. Es un espacio semicubierto. También este esquema me sirve para ver esa transición de esos espacios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo no salgo de adentro a afuera directamente. Tengo un espacio de transición que es ese espacio semicubierto. Voy de pared y techo a solo techo y aire libre, ¿sí? Que es una forma más agradable de ir transitando los espacios. En un core también puedo ver la relación interior-exterior. Por ejemplo, si yo acá tengo una ventana pequeña y acá tengo una plaza, voy a poder tener muy poca relación con esa plaza porque no la voy a ver. Si tengo una ventana muy chica o no tengo nada, ¿sí? Si acá tengo una puerta a balcón, quiere decir que tengo una buena relación con el interior y el exterior, ¿sí? Y si este es mi living y yo me siento en el sillón y puedo ver el patio, eso es una buena relación interior-exterior, ¿sí? Si yo acá tengo un muro y no puedo ver el patio, me estoy perdiendo esa vista, ¿sí? Y lo último de esta parte sería el sol de la mañana y de la tarde. Si dijimos que este es el norte, este es el este y este el oeste, o sea que el sol a la mañana sale acá, al mediodía está al norte y a la tarde está al oeste. Yo con esta información puedo saber el sol de la mañana, ¿para dónde da? Y me da el dormitorio, ¿sí? El sol del mediodía y no me está dando en la casa, ¿sí? Me está dando en el patio. Y el sol del oeste tampoco. Yo acá tengo una medianera, no me da el sol. Si tengo otro piso más arriba, sí, ¿sí? Entonces, el sol a la mañana ¿dónde me da? Y el sol a la tarde ¿dónde me da? Yo eso cuando proyecto puedo decidirlo, ¿sí? Y por último y como tercer punto sería la espacialidad. Y acá yo lo que puedo pensar es cómo son esos espacios de mi casa y cómo me gustaría que fueran. Entonces puedo pensar, ¿son altos o bajos? ¿Son oscuros o son luminosos? En cuanto a esto puedo pensar la iluminación natural, o sea, si entra el sol o no, y la iluminación artificial, si son suficientes las luces que tengo o no. Si la casa es fresca o cálida, o los diferentes espacios de la casa, si la casa está ventilada o no, si tengo vistas lindas hacia afuera, tengo vistas feas o no tengo vista, ¿sí? No tengo prácticamente ventanas. Si los espacios de la casa son flexibles o no son flexibles, si son fáciles de limpiar. Si el mobiliario que tengo, los muebles que tengo, me alcanzan, me sirven, son útiles, los quiero cambiar. Si los materiales que tiene la casa me gustan, si me gusta que el techo sea de madera, que el machimbre sea de madera, o me gusta que sea de Durlock, o me gustaría que sea, no sé, de otro material. Si la vegetación que hay en mi casa es suficiente o no. Si el color que está pintada en mi casa hace que la casa sea más luminosa o hace que sea más oscura, que se vea más grande, que se vea más chica, ¿sí? Otra cosa que la puedo ver acá, que sería como en un corte, un detalle de un espacio, es el tema de la ventilación, ¿sí? Por ejemplo, yo acá, este es un corte, un espacio de trabajo, ¿sí? Yo tengo una luz acá, tengo un alero y yo tengo una ventana acá y una ventana acá. ¿Eso qué hace? Que yo tenga una ventilación cruzada, se llama, ¿sí? Y eso hace que la casa ventile bien, ¿sí? Que en verano sea más fresca, que se renueven los espacios, que sean más limpios. Bueno, yo acá se puede ver que estoy trabajando, tengo una buena luz artificial, tengo una buena vista hacia vegetación, tengo un alero que hace que en verano no me dé el sol tan directo, que me tapa, ¿sí? Este es un ejemplo de espacialidad. Para ver todo esto yo necesito ver referencias, ¿sí? Entonces, para sintetizar, yo primero tengo que analizar cómo es mi casa. En el segundo paso sería cómo me gustaría que fueran los espacios de mi casa, sobre todo en este tiempo de cuarentena que estamos pasando más tiempo en la casa. Y para eso voy a buscar referencias. Estas referencias puedo encontrarlas en espacios que conozco y me gustan, en casas de otras personas, en otros edificios,
O en internet, ¿sí? Yo acá puse Pinterest como ejemplo, pero puede ser Google, cualquier cosa. Buscar, por ejemplo, remodelación de interiores o espacios interiores, porque el interior es lo que más estamos analizando, pero también la relación del interior con el exterior. ¿Y cómo llego de cómo es mi casa hoy a cómo me gustaría que fuera mi casa? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que cambiar un mueble, tengo que pintar una pared, tengo que correr una pared, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá sería un cuadro. Yo no sé cómo lo van a representar ustedes, si por medio de cuadros, fotos, dibujos, láminas, pero sería, ¿cómo es mi casa? Si yo veo que en mi casa hay poca luz, poca iluminación natural. ¿Por qué? Porque la ventana es chica. Bueno, entonces agrando la ventana y me entra más luz, ¿sí? Este es un corte y este es una vista. Hago una puerta balcón, una ventana para entrar y salir, ¿sí? Entonces, acá sería, bueno, ¿cómo llego a eso? Agrando la ventana, la cambio de lugar, ¿sí? Si el problema fuera que la casa tiene poca relación del interior con el exterior, también si yo hago una puerta balcón hasta abajo, puedo salir más fácilmente del interior al exterior. Bueno, espero que les sirva y cualquier cosa me consultan por la plataforma.